Hola cracks, bienvenidos a Convocados. Rolando, ¿venimos del peor fracaso de la historia o eso es relativo? A casi más de 30 días del fracaso que tuvimos, no es relativo, es un fracaso, porque todos teníamos una expectativa muy alta. Era la clasificación tal vez más sencilla por no haber estado los equipos grandes, pero no fue así. Nos llevamos un estate quieto, un ubicatex y una lección de vida que uno nunca debe dar por asentada las cosas de que si no las ganas en la cancha. Entonces yo creo que hoy siguen los cambios, ya se fue el técnico, ya se fue el gestor deportivo, todavía falta yo creo que cambiar ciertas estructuras del deporte nacional y antes de nombrar a alguien, yo tengo que tener claro hacia dónde quiero ir yo. A eso iba. Despiden a Ignacio Hierro, el que era el director de selecciones nacionales. Los argumentos que he podido averiguar es que el ambiente era extremadamente pesado en cuanto a que fue quien recomendó a Miguel Herrera, que a la larga fue el que lideró deportivamente el proceso hacia el Mundial al que no se clasificó. En medio de todo esto hay cambios muy específicos, pero Rolando ha hecho mucho énfasis en los programas de convocados en la figura de director deportivo. Tal vez Rolando, desde su perspectiva, empiezo por ahí para tratar de desenredar esta maraña que es ¿Qué hoy en día perfil? la selección. ¿Qué hace un director deportivo en una fede fútbol para usted? ¿Cuáles serían las tareas principales? Vamos a ver, vamos a llamar al gestor deportivo, es el que va a identificar el modelo de juego que vamos a practicar y que se ajusta al fútbol nacional. Esa sería la primera tarea. Esa es la primera. A ver, identificar cuál va a ser la metodología de juego que vamos a poner en práctica todas las selecciones nacionales. Por eso se llama, la federación tiene una obligación, son dos, la maxificación del fútbol y clasificación mundial. Ok, entonces, en esa maxificación, ¿cómo le damos identidad? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Vamos a ver. ¿A qué estilo de juego vamos a querer jugar? ¿Queremos jugar un 4-3-3 moderno? ¿Cuáles son los perfiles de los jugadores? ¿Cuáles son las características que queremos del jugador? ¿Ok? O no, vamos a jugar un 4-4-2 porque nosotros somos adaptados a ese sistema. O no, Costa Rica perfectamente puede jugar con línea 5. A ver, a partir de ahí, lo que usted vaya a identificar que usted quiere, ¿ok? Ese es el perfil del gestor que usted va a buscar. ¿A qué nos vamos a adaptar? ¿Cuál es el problema? Que nosotros quitamos. Por eso es que hoy no es culpa de los que se van. A ver. No es culpa de los que se van. Es culpa de la cabeza que no sabe qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque yo contraté a alguien y él tenía un buen perfil. Y Ignacio Hierro. exactamente. Y él contrató a un técnico con ese perfil que él quería. Pero era el idóneo para Costa Rica, por decirte. Vamos a ver, Jorge Luis Pinto. Vamos a hablar de los técnicos que han tenido más trascendencia y Alexander Guimaraes. Ellos dos tienen un perfil de cómo quieren a sus jugadores. Okay. Jorge Luis Pinto dice, yo quiero jugar de este sistema. Este es el sistema que yo quiero jugar. Y voy a adaptar a ese sistema los jugadores que yo quiero. Voy a ponerle un caso. Alexander Guimaraes. Alexander Guimaraes le dan la selección 15 días antes de un repechaje. ¿Ok? Ok. Y Alexander Guimaraes dice, ok, tengo que ir a jugar un repechaje. Me voy a la historia. ¿Cuál es el equipo que mejor pase defensiva tiene? Y vuelve a ver la historia y dice, Liga Deportiva Alajuelense. Era el bicampeón. Entonces Alexander Guimaraes dice, ya no tengo que trabajar la parte defensiva porque ellos se conocen. Y agarra a Wallace, Marín, Chinchilla, Carlos Castro, Wilmer López, Mauricio Solís, Sandro Alfaro, Steven Bryce y Rolando Fonseca. La base de la liga. Pero le implementa, dice, a Luis Marín necesito meterle a alguien más rápido. Y se trae de Tecos, de México, a Reinaldo Pars. Pero a estos dos muchachos yo necesito meterles a alguien más rápido que ellos. Que tenga el juego, que tenga algo nuevo en el fútbol nacional. Y descubre
Guimaraes y se trae a Gilberto Martínez. Pero vea lo curioso. Dice, ya tengo a Harold Wallace. Harold Wallace es muy bueno ofensivamente, pero tiene una debilidad, la parte defensiva, cuando yo tengo que ir a jugar afuera. Mm. Y jala a Jervis Drummond. ¿Ya? Pero tengo a Carlos Castro. ¿Y quién le tengo atrás a Carlos Castro? Si este chiquito no me resulta, tengo un jugador de experiencia. Y se trae a Austin Berry. Uno de experiencia y un joven. Si el joven no me resulta, tengo el de experiencia. Mm. Pero necesito un marcador. Siempre necesito otro segundo. El Rocky Cordero, que reventaba en Heredia. Puña, pero si Steven Bright no está, ni la bala Gómez, voy a ir a conseguirme un 10. ¡Ja! En México tengo al que revienta a todo el mundo, a Fed Soto. Y comienza a adaptar el equipo. Necesito un 9 de referencia en el área. Pablo César Guancho. Pero si no tengo a Pablo, si se me lesiona, si el Derby Country no me lo presta, ¿a quién pongo? A la bala Gómez. Ah, pero mi gran referente del equipo, don Hernán Medford, va de salida, pero lo puedo rescatar, dice Guima. Y armó un equipo, ¿vio? Armó una selección. En 15 días armó una selección. Pero él tenía una idea, un perfil de que quería trabajar. Por puesto, Rolando. Por puestos. Ahora, y por idea. Vuelvo, ya les puse el ejemplo. Hoy, a mí me encanta que traiga un argentino, me encanta que traiga un español. El problema es, ese español, ese argentino, ese mexicano, ese canadiense, estoy hablando cualquiera, conoce los limones y la idiosincrasia que hay en el fútbol nacional. No, y le puede tomar bastante tiempo aprenderlo. Pero hay tiempo, en selección no hay. ¿Viste? Sí. Ahora, ¿qué es lo que no hay en selección? Tiempo. Pero el gestor deportivo tiene que tener ya una idea clara y el conocimiento de los clubes y la idiosincrasia del fútbol nacional. Por decirte, en Costa Rica vino un argentino, por allá en los 90, 96, 97. Y el desayuno para los jugadores era galleta soda, con miel. Cuando el jugador tico estaba acostumbrado al gallo pinto, al huevo, al cafecito. Dice, no, es que en Argentina. No, eso fue en Argentina. Ahí hay una costumbre totalmente diferente. Pregúntele qué le pasó a ese equipo. Cayó, cayó, cayó. No, no rindió lo que tenía que rendir. Entonces, por eso te digo que tiene que ser alguien que conozca el medio y lo que usted quiere darle. Ahora, la cabeza, el comité ejecutivo, tiene que tener claro cuál es el perfil de la persona que anda buscando para que sea el gestor deportivo y que ese sea el que administre y ese sea el que contrate al técnico y diala sus ideas. De hecho, hay algunas funciones adicionales del director deportivo de la Fede de Fútbol a las que no se le da tanta relevancia, pero las quiero enumerar. Por ejemplo, el director deportivo tiene que elegir a los seleccionadores de los equipos U15, U17, U20, que esos son los que arman las selecciones que en teoría tienen que ir a los mundiales menores. Después, el director deportivo es el que nombra a la persona encargada de scouting, que a la vez es la que se va por todo el país a buscar los talentos. Imagínense qué serio. ¿Qué va a ir a buscar? Vamos a ver, una vez más. Muy buena pregunta. ¿Qué va a ir a buscar ese scouting? ¿Lo que a él le gusta o lo que le está solicitando el gestor deportivo? Bueno, es que yo creo que en teoría sería lo que le solicita el director deportivo. Es que es así. No es lo que a mí me guste. Por decirte, antes de tener eso yo tengo que tener un perfil. A mí me dan un perfil y me dicen, ok, vamos a buscar un 9. Uf, encontré en Guapiles un 9 lindísimo, pero mide 1,55. Y el perfil dice que tiene que ser de 1,78, 1,80, 1,90. Entonces, ¿qué haces? O necesito un lateral derecho. Por decirte, yo les pregunto, ¿por qué los mejores laterales derechos de este país, como Gamboa, ¿ok?, tienen una particularidad? Salen de la zona costera, de Liberia. Tienen que producir algo. Voy a un caso de mujeres en selección femenina. ¿Por qué las dos jugadoras más atléticas, ¿ok?, Melissa y Priscila, son de la zona sur?
¿Qué hay ahí? Sí, que es zona costera. ¿Ves? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué los jugadores de Limón no volvieron a sonar en el fútbol nacional? Deme uno en los últimos 10 años en selección. En selección Deme uno. No hay. no hay pocos. Le voy a decir, el único jugador que marcó una nueva era en selección nacional del área de Limón, que en paz descanse, fue Dennis Marshall. No más. Ninguno. Los otros fueron flor de un día. ¿Flor de qué? 3 partidos. ¿Y cómo me dicen, Rolando, cómo a usted se le ocurre decir eso? Deme la cantidad de partidos clase A que tiene un jugador de esos. No pasan de 10. Sí, y lo otro es que puede haber afrodescendientes capitalinos, pero a la larga no provienen directamente de Limón. Esa raíz nosotros necesitamos de la zona hoy, de la zona atlántica. Necesitamos de ese talento, de ese biotipo. Ahora, Sí. ¿lo estoy preparando? No. ¿Compite? No. ¿Tenemos un proyecto con allá? No. Y ese perfil de jugador, que es el que vemos internacionalmente, que es el que vemos, ojo, Francia. ¿Cuántos franceses blancos hay? Pocos, poquísimos. ¿De dónde viene toda la Sí, descendencia? toda es africana. Señor, ¿por qué? Porque el fútbol evolucionó. No estoy diciendo que aquí tenemos que hacerlo todo igual, no, pero hay algo que está marcando la tendencia. Lo otro, Rolando, que marca esas tendencias es que, por ejemplo, el nuevo director deportivo, para poner un contexto, elige a la gente que tiene que ir a escautear, a buscar el talento. Pero digamos que esa persona viene nueva, es extranjero. Ya, por ejemplo, alguien con experiencia sabría en dónde ir a buscar a ese jugador, porque resulta que en aquellos barrios de Pérez Celedón, y resulta que hay 5 escuelas de fútbol allá en la zona sur, y resulta que yo sé que allá en la zona norte de Guanacaste hay una gran escuela, es decir, ya ese proceso de entender en dónde está el talento para ir a buscarlo de manera más rápida, eso ya lo sabría un nacional. Tal vez alguien tendría que venir a buscarlo. Hace 3 programas me comentaste lo de la isla de Chira. Por ejemplo. Ok. Ya usted lo tiene determinado. Ya usted lo conoce como prensa. ¿Cuántos scouts van allá? Ahora, el problema no es ir a verlos. No, ese no es el problema. ¿Cuántos compiten? La maxificación del fútbol, le dije que es una de las cosas que tiene que hacer la federación. Entonces la federación, si sabe que de allá hay jugadores que marcan la diferencia en velocidad, yo como federación le obligo a mi liga, Linafa, a fútbol aficionado, tal vez son la palabra, le obligo no, le gestiono o le consulto la preocupación que tengo, porque en esa liga, ahí en ese territorio, no hay una liga competitiva. ¿Por qué no hay una selección regional? ¿Dónde salen esos chicos? Es que vamos a ver, es muy bonito estar sentado en la silla del comité ejecutivo y tener un gestor deportivo. Pero yo necesito que las selecciones regionales se expandan. No puedo tener solo una. Necesito tener 20. ¿Qué pasa en la isla de Chira? ¿Dónde compiten esos jugadores? ¿Quién va a armar ese equipo de fútbol? De las edades 13, 15, 17 y 20. ¿Dónde? ¿Quién los va a armar? No, es que el señor de la carnicería no tiene capacitación. No me importa. Yo lo voy a capacitar porque es mi obligación. Como liga, Linafa, ir a capacitar a esa persona, especializarla para yo tener monitoreado el talento que sale. ¿Cuál es el problema? Nadie monitorea, nadie capacita. ¿Por qué? Porque no hay formadores. Y resulta que viene algo más grave, que me acabo de enterar, que próximos días van a ver. Resulta que ahora viene viene a capacitar una empresa española. ¿Sabe cuánto cuesta la licencia para capacitarse? ¿Cuánto? 400,000 colones, licencia C. La están categorizando. La media, 800,000 y la pro, 1,200,000. Señores, eso quiere decir que se convirtió en un negocio capacitar. ¿Me entiende? Lo que antes era necesario para que... Es más, le voy a decir algo, Rolando. Y perdón, tal vez me estoy adelantando a que no sea así, pero ya tengo el conocimiento. Se está valorando. Se está valorando. ¿Qué es lo que pasa? Usted me da esos montos y yo digo, perfecto, muy bien, vamos a ser elitistas. El que puede pagar, puede dirigir. Y dígame una cosa,
¿Cómo hace un entrenador de liga menor para pagar su licencia si usted es el que menos le paga en liga menor? Ahí usted no invierte. Él con sus uñas, con muy poco tiempo, teniendo un trabajo intermedio, le está diciendo a una persona que gana 600, 700 mil colones, saque 400 para tener su licencia. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ok, entonces vamos a la A, 1.200.000. ¿Sabe cuáles son los salarios de primera división de un técnico? Oscilan entre el 1.000.000 de colones y los 4. Solo hay excepción en 2 o 3 equipos de los equipos grandes. Entonces le dices al técnico ese, ¿usted quiere estar certificado? Sí. De los 10 meses o los 12 meses que sacrifique un salario para que usted esté actualizado. Ah, y la actualización la viene a dar ¿quién? ¿Quién la viene a dar? Traje a Capello. Qué bien Capello. A contar historias. ¿Cuál es la capacitación? No es eso. Vamos a ver. Yo necesito capacitar porque esa es la maxificación que tiene que hacer una federación y sus ligas. Capacitar a un menor costo y ahí usted ve, ahí si usted ve e interpreta. Yo capacito y cuando examino, desecho. ¿Quiénes están sí y quiénes están no? ¿Cómo yo voy a tener un técnico? Y ojo, no estoy diciendo que el que haya jugado fútbol tiene que dirigir. No. Porque le voy a decir el nombre. Don Jorge Luis Pinto nunca jugó fútbol. Pero era un crack. Se convirtió en un científico del fútbol. Y tenía gestión en los camerinos. A unos les gustaba, a otros no. Un compañero un día le preguntó, profe, una consulta. ¿Y usted jugó fútbol? Y don Jorge Luis Pinto le dijo, no jugué. Entonces, ¿para qué me habla? En la tarde llegó Jorge Luis Pinto y le dijo, amigo, yo no jugué fútbol, pero su talento y mi cabeza jugaríamos en el Real Madrid. ¡Bum! Pregunte mi compañero cuando volvió a contestar. Y mejoró. Y mejoró mi compañero. Mejoró. Terminó siendo un crack. Le aprendió algo que tenía que mejorar la cabeza. Y se convirtió en un jugador totalmente diferente. Entonces, por eso le digo, si usted llega y capacita y después examina, ahí comienza el colador. Quiénes sí aprendieron y quiénes no aprendieron. Entonces, ahí es donde usted llega y dice, las ligas, ya tengo monitoreado dónde hay jugadores. Entonces, el gestor deportivo llega y dice, ok chicos, hey señores entrenadores, necesito A, B, C con este perfil. Súper simple localizarlo. Pero usted, ¿quién lleva selecciones regionales? ¿A dónde se desarrollan las selecciones regionales? ¿En qué lugares entrenan? ¿Dónde están? ¿Qué días? No hay. Sí, había antes selecciones regionales y estaban monitoreadas. Entonces el técnico o el gestor deportivo iba a la selección regional y ya veía, pero ese de selección regional ya había visto 40, 60 equipos de la región y decía, este es el que voy a elegir porque ese es el perfil que me están pidiendo. Vamos a ver, esto ya está inventado. Esto ya está inventado. Ya esto se hizo en Costa Rica en los 70s, en los 80s y en los 90s. Ya se hizo. Y le voy a decir, ya hubo gente que lo hizo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez vamos más para atrás. Ahora sí, meto gente de actualidad, con parámetros nuevos. Les digo, vamos a usar el modelo, lo vamos a tropicalizar a 2025 y lo llevamos. Le quiero contar un término medio, que es un proyecto que para mí funcionó muy bien y que es una especie de término medio. Pero antes de contárselo, quiero que vayamos a ver más allá de la cancha un temazo, los videojuegos, para bien o para mal. ¿Usted se ha imaginado como una portada de un videojuego, Rolando? No le da el ego para eso. Hoy todos los chamacos se pelean por estar en las portadas de los videojuegos. Todos. Y quieren estar ahí en grande y se volvió un modelo y una especie de mercado alrededor del fútbol. Lo vamos a discutir, pero veamos antes esta.
¿Alguna vez se han preguntado qué significa que un futbolista aparezca en la portada de un videojuego como FIFA? Más que un simple honor, es un termómetro de su influencia global. Para los jugadores, simboliza haber llegado a la cima del reconocimiento. Para los fans, es un punto de conexión cultural donde el deporte y el entretenimiento se fusionan. Analizamos las portadas de revistas y videojuegos más icónicas de la región. Esta visibilidad no solo incrementa su valor de marca, sino que también inspira a las nuevas generaciones. Un jugador en una portada se convierte en un héroe accesible, un ídolo que trasciende la cancha y se instala en la cultura pop de millones. En un mundo hiperconectado, estas apariciones son la nueva vitrina del talento futbolístico. Ya no solo se juega en el estadio, se juega en la pantalla. Muy bien, ahí está. Le preguntaba a Rolando que si ha visto o se ha reflejado en una portada. Rolando, has estado muy vinculado con el desarrollo de niños. ¿Cómo le va con esto de los niños y los videojuegos? Rolando, ¿cuál es su experiencia? Es muy sencillo, porque cuando usted tiene las reglas claras no pasa nada. Primero se educa el padre y después se educa el niño. Entonces ellos tienen tiempo para el deporte y van a tener tiempo fuera del deporte para... Pero hay que definirlo muy bien, ¿verdad? Pero es que son las reglas claras, entonces cada uno, los chiquitos saben. En mi caso, 50 minutos antes tienen que estar para cada partido. Y a partir de ahí no les aceptan los teléfonos. Lo pudo haber usado en su carro, lo pudo haber usado en su casa, pero a partir de que entra al terreno de juego o a los entrenamientos, eso queda totalmente de lado. Y vieras que es muy sencillo cuando usted tiene reglas claras. Sí, que a veces cuesta definirlas. Sí. Volviendo al tema, le quería dar un ejemplo. ¿Cuándo se creó el proyecto Rolando? Y a propósito de todo este tema el tema madre es el mayor fracaso de la historia y cómo resolver lo que estamos viviendo. El proyecto Chivas Saprissa. El proyecto Chivas Saprissa, a pesar de que tenía el nombre Chivas de México, en realidad la política es que lo crearan costarricenses. Entonces, mandaron a un costarricense, un educador físico, de nombre, alguno lo habrá escuchado, no es de un perfil muy alto, que se llama Juan Carlos Agüero. Él fue a México, a Chivas, a la Academia de Chivas, y en México le dijeron, ok, absorba el conocimiento, aprenda, vea todo lo que hay ahí, va a Costa Rica y lo tropicaliza. Ok, no le vamos a mandar técnicos mexicanos. Y entonces esta persona vio y dijo, mira, en Chivas esto está muy bien, esto no, esto aquí, esto no. Necesito gestionar un presupuesto. Le pidió este presupuesto a Chivas y de esa gran generación surgieron los Keylor Navas, los Celso Borges, los Joel Campbell. De esa gran generación surgió, creo que si no me equivoco, un 45% del equipo que disputó Brasil 2014. Entonces, ve que a la larga hay ejemplos exitosos, porticos que tropicalizaron conceptos, pero que entendían todo lo que hay alrededor del medio. Y vamos a ver, y conocían la esencia del medio. Es que vamos a ver, hay que entender también otra cosa. Nosotros culturalmente somos muy difíciles. Nuestras costumbres y nuestros arraigos a cosas son muy difíciles. Por eso es que tenemos que tropicalizarlo. Hoy tenemos parámetros fisiológicos interesantísimos. 2014 corríamos más que lo que se corre hoy en el 2024, 2025. Teníamos mejor preparación física en el 2014 que lo que está hoy. ¿Cómo es posible? Vamos para atrás. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos a evolucionar. ¿Me entiendes? Siempre vamos para atrás. ¿Por qué? Porque lo innovador, porque los retos a irnos más allá de las cosas que tenemos que cambiar, nos da miedo. Nos da miedo evolucionar. ¿Y por qué nos da miedo evolucionar? Porque siempre hemos estado en una zona de confort. Sí, porque a la larga tenemos un montón de cosas favorables que nos estancan porque no sentimos el esfuerzo. No necesitamos hacer un esfuerzo. Bueno, incluso hay un ejemplo muy bueno, Rolo, de eso, que es el no tener ejército. Ahí está. Costa Rica ni siquiera ha necesitado salir a protegerse en campo de batalla, porque a la larga nos han protegido otros, pero eso ha propiciado que mentalmente el tico sí esté en una permanente zona de confort, que nos cuesta mucho salir de ahí. Y cuando te retan a salir de la zona de confort, por eso decimos que hasta el último minuto, ahí sí sacamos ese coraje. ¿Ves? ¿Qué se volvió? Se volvió una zona de confort. Es que los ticos sacan algo más cuando necesitan. ¿Por qué esperar a estar en las últimas instancias si podemos cambiar el hábito? Cambiemos la costumbre.
Cambiémosla. Por eso yo invito al comité ejecutivo a que no tiene que ir a traer a nadie. Busque gente de aquí que ya lo hizo. Ya inventó el agua tibia, ya la inventó. Ya tuvo éxito. ¿Cómo es posible que antes no había infraestructura, no habían condiciones económicas y se clasificaban los mundiales? Ahora hay infraestructura, hay mejores canchas, hay mejores instalaciones deportivas, hay más competitividad y no hay clasificación. ¿Será que hay menos talento, Rolando? No. ¿No hay menos talento no. ahora que antes? Hay menos oportunidad para identificar el talento. Ok. ¿Y es por qué? Porque yo me acostumbré a escoger lo que yo quiero. Le voy a poner un caso. Randall Azofeifa está hoy en selección nacional. ¿Usted cree que Randall Azofeifa escogió por lo que le dice el mandato del gestor deportivo o por su gusto? Es por su gusto. ¿Usted cree? Claro, Randall escogió lo que a él le necesita por su idea de juego. Muy bien, Randall escoge. Y por lo que conoce. Y por lo que conoce. Y le da éxito. Por lo de Randall. Perfecto. ¿Cuánto le va a durar ese éxito? Le duró un torneo. Pero va ahora y se lo tiene que pasar al siguiente grupo, al otro entrenador de la 20. Pero el otro entrenador de la 20 o la 23 no juega eso. Tienen que empezar de cero. Acabamos de ir con Randall Roll al Mundial Sub-17. Fue el Mundial. Y ahora va a la 20 ese. ¿Cuántos de esos chicos quedaron en la base de datos? Con parámetros y números. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos de esos se proyectaron para seguir en selección nacional? ¿Cuántos de esos se proyectaron para ir hoy a un equipo mayor? 2 o 3 de 20 y resto. ¿Me entiende? Ahí es donde dejamos de proceder. Digamos, necesitamos que ese proceso siga. Yo necesito que ese proceso siga en la 17, que jueguen en la mayor y que ya esté encaminado para la 20. Pero ¿qué pasa? El entrenador de la 17 es uno y el entrenador de la 20 es otro. No trabajan bajo la misma línea. Se empieza de cero. Esa es parte de las cosas que... Y yo sí creo... Y perdemos tiempo, perdón. Yo sí creo, Rolando, que nos estamos quedando botados. Y lamentablemente cuando usted se queda botado, ya después empezar a perseguir para un país y dependiendo del talento y de todo lo que hay a su alrededor, puede ser muy difícil. Bueno, vea que estamos tan botados que para el 2030, Jamaica, Trinidad, Guatemala, México, Canadá, Haití, Estados Unidos, siguen trabajando ya con sus propios técnicos. ¿Entienden? Y en Costa Rica no. Entonces, ellos ya siguen preparándose para el Mundial 2026. No importa el resultado que tengan, pues ya tienen un trabajo acumulado. ¿Vio? Sí, nosotros no. Nosotros vamos a empezar de cero. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese trabajo acumulado? Aquí en Costa Rica se dice, no es necesario todavía contratar a un técnico. ¿Por qué? Porque nos cuesta plata, no vamos a competir. Entonces, ese tiempo, cuando usted llega ya a jugar eliminatoria, ya lo perdió lo que usted tenía que haber ganado y cosechado ahorita. Vamos a ver, Rolo, ¿qué tan actualizado y qué tanta tecnología debe tener el fútbol tico o debe crecer el fútbol tico para que se mejore en cuanto a la calidad del futbolista o en cuanto a la necesidad de que nuestro jugador llegue a mejores ligas? No puedo meter tecnología si no tengo parámetros y no tengo identificación ciencia. Yo tengo que tener, para poder evolucionar, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuál es el parámetro para llegar? Ya los parámetros están internacionalmente. Un jugador con consumo de oxígeno de 62 a 65 vuela a nivel internacional. Entonces, si hay ese parámetro, ¿cómo hago para evolucionar mi parámetro? ¿A qué edad se puede empezar a definir el consumo de oxígeno? Desde los niños ya se va consumiendo. Es decir, usted puede a un muchacho de 13 años sacarle su consumo de oxígeno. Identificar, mira, démosle seguimiento porque en este parámetro es diferente. Sí, es que vamos a ver, a esas son las cualidades que va desarrollando el deportista. Voy a poner un caso. Waston, en el fútbol nacional, mientras que lo tenía Saprissa, lo prestó 3-4 veces. Alguien vio la data de Waston y dijo, no, este jugador es para la MLS, porque lo que me interesa es esta data. ¿Qué hizo evolucionar a Waston? ¿El fútbol nacional o la data internacional? Se lo llevaron y lo hicieron evolucionar allá. Y ahí nos ganamos un jugador. Aquí estamos esperando, aquí estamos desperdiciando el talento. Joel Campbell, ¿cuántas veces jugó en Saprissa? Nunca. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no había una data. No le estás tomando data, no le estás tomando requerimientos físicos al jugador. Porque es de liga menor y es bueno y gana todo.
Pachuca acaba de vender un jugador en Liga Menor que nunca fue campeón en 16 millones de dólares. Y no necesitó ser campeón. Y en ligas Sí. menores creen que es que ser campeón es el que te garantiza jugar en primera división. No, es la formación. Bueno, muy bien. Con esto cerramos el convocados de hoy. Gracias, Rolando. Muy interesante el análisis. Creo que podría haber una parte 2 con un invitado que tengo en mente, pero lo podemos tener para la próxima. Dale. No olviden suscribirse a Convocados, dejar su manita arriba de me gusta. Abrazo grande y que la pasen.